Hola chicos, hoy Yari me recordó que nos debíamos otra clase de Borges. En realidad esta semana no hice clases virtuales pues estuve bastante complicada en lo personal, ¿no? Tengo parte de mi familia aislada, así que haciendo mandados, cobrando las jubilaciones de todo el mundo, mi suegra quebrada tampoco puede. Así que las mañanas se me fueron haciendo cosas por fuera de la escuela y las tardes corrigiendo, porque si no, no llego, lo de siempre. Así que bueno, esta semana no hice clases virtuales, pero bueno, nos había quedado de ver algo de Borges, así que lo que decidí es hacerles un videíto y bueno, que ustedes tomen apuntes como hemos hecho otras veces. Bueno, de que habíamos llegado más o menos, creo, hasta las décadas del 40, su colaboración en las revistas Prisma, Proa, Martín Fierro, después en Sur con Victoria Ocampo, la producción de cuentística policial y fantástica. Eh, bueno, la década del 50, del 40 y del 50 son décadas bastante especiales. Él era antiperonista acérrimo, y bueno, de alguna manera fue castigado un poco por el gobierno peronista. Él era director de la biblioteca y Perón lo nombra inspector de aves y corrales, o sea, nada más lejos de la intelectualidad, imagínense, un poco a modo de burla. En esa época su mamá, su hermana estuvieron presas, así que bueno, digamos que no la pasa muy bien durante el peronismo. Después, en el 55, cuando se da el golpe y Perón cae, sí va a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional. De hecho, él decía eh, que él era el tercer director de la Biblioteca Nacional ciego. Groussac, antes que él también había sido director de la biblioteca, también había sido ciego, algo que él deja escrito en uno de sus poemas. Es decir, qué paradoja, eh, director de una institución tan importante y que no pudiera ver. Bueno, con respecto a las obras, la obra de Borges es vastísima. Yo les puedo decir algunos de los que para mí son los más importantes, pero en realidad hay muchísimo más. Qué sé yo, en la parte de poesía, Fervor de Buenos Aires, es el primer libro de poemas donde él manifiesta todo ese, desde la distancia, desde el exilio, todo ese profundo amor a su ciudad, a su gente. Luna de Enfrente es otro de poesías. Después ensayos tiene ensayos muy importantes, Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, Otras Inquisiciones, y la parte cuentística que es por la que más se lo reconoce, digamos, a nivel internacional. Y ahí no se, hay dos libros de cuentos que no se pueden obviar, que son Ficciones, es uno, y el otro es El Aleph, que se escribe PH al final, el Aleph. Bueno, eh, él viajó por todo el mundo dictando conferencias, fue docente de literatura inglesa, de hecho dio clases en Harvard. Eh, Habíamos dicho que recibió numerosos premios, el más importante en 1980 el Cervantes, pero después tuvo muchísimos más, no el Nobel. ¿Qué otra cosita? No había, dentro de los temas de él habíamos quedado un poco, otra de las temáticas, el tema de la ceguera y el tema del color amarillo. El color amarillo, que era un color que a él lo atraía mucho y que tiene que ver con el hecho de que cuando él pierde la vista, el único color que distingue es el amarillo. Él dice, todos creen que los ciegos vemos todo negro y no. Él distingue ese borrón en amarillo. Después relacionado con esto, el tema de la ceguera, yo quería leerles y un poco charlar de este tema que se llama, de este poema, perdón, relacionado con el tema de la ceguera, que se llama Poema de los Dones. Dice, nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. ¿Qué está diciendo él? No piensen que estoy llorando ni que estoy reprochando. Lo que estoy diciendo es que Dios conmigo fue un maestro. ¿Por qué? Porque me dio, por un lado, el amor a los libros y por el otro lado me hizo ciego. La maestría de Dios que con magnífica ironía, o sea, él está diciendo qué irónico fue Dios conmigo. Darme este amor a la lectura y dejarme ciego. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Ciudad de libros refiere obviamente a la biblioteca. Fíjense la belleza de las metáforas. Ojos sin luz, la ceguera. Solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños, solo pueden leer en sus sueños. Las salvas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo, sin rumbo, los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. O sea, los libros están ahí, yo no los puedo leer. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, el báculo del bastón. Yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y las sombras. O sea, ¿qué dice? El azar, el destino. Esto es obra del destino, no le echemos la culpa a nadie. Ya a otros quedaron ciegos antes que yo, dice él. Al errar por las lentas galerías, siento con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? ¿Groussac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. O sea, es el momento de la pérdida de la visión. Groussac es el otro director de la Biblioteca Nacional que fue ciego igual que él, y ese querido mundo que se va deformando, que se va apagando con la pérdida de la visión. Es decir, y acá aparecen otras temáticas de Borges, por ejemplo el tema del destino. Él tenía esa visión, por empezar él era agnóstico, ¿no? Él decía, Dios no existe, dudo que exista. Rezaba por ahí para conformarle a la madre, pero la realidad es que él decía, yo no creo en la existencia de Dios. O sea, se declaraba a sí mismo agnóstico. Y con respecto al concepto del destino, que ya hemos charlado otras veces, es decir, hay dos concepciones. La concepción católica, que dice que Dios nos hace libres, el libre albedrío, ¿no es cierto? Dios nos hace libres y que nosotros con nuestras acciones decidimos hacer el mal o hacer el bien. Pero nosotros somos los que forjamos nuestro destino, ¿está? Con las cosas que hacemos o decimos. Y la otra es la mirada de los griegos, una mirada también muy orientalista, que dice que el destino de las personas está marcado de antemano y que hagamos lo que hagamos, bueno, ya está escrito cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a morir y que no podemos hacer demasiado. Bueno, Borges tenía esta visión del destino marcado de antemano. O sea, en mi destino estaba marcado que yo iba a quedar ciego. Y haga lo que haga, esto es así. Otra temática que aparece en este poema de los dones es el tema del otro. Él siempre jugó con esta cuestión del otro y sobre todo en cuanto a su persona veía dos, el Borges privado y el Borges público. Y él decía que el Borges privado era el más él, digamos, que era un hombre tímido, que le gustaba
caminar las calles de Buenos Aires, observar la lectura, este, pero que el Borges público es el Borges de las entrevistas, el de las conferencias, el de los autógrafos. A veces era un Borges que a él no le gustaba y que muchas veces sentía que lo ahogaba. A veces despotricaba mucho contra ese Borges público, sobre todo en caminar por las calles de Buenos Aires. Siendo una persona pública tan conocida, era un imposible para él, porque todos les pedían autógrafos o lo hablaban, y entonces por su carácter, ese Borges público él decía que lo sufría mucho. Bueno, otras temáticas que aparecen mucho en la literatura de Borges, el tema del infinito, el tema del laberinto. Fíjense en la casa de Asterión, en la historia del Minotauro. El Minotauro vive en un laberinto. Para él, la biblioteca muchas veces la relaciona por lo extensa, por lo inabarcable, con un laberinto, y la relaciona también con lo infinito. El tigre es otra, él admiraba la belleza del tigre como animal, es otra que va a aparecer mucho en la literatura de Borges. Bueno, ya habíamos hablado de su predilección por la lectura de los clásicos. Habíamos dicho el hecho de que él manejara varios idiomas, que fue traductor de francés, de alemán, de inglés, docente de inglés, de literatura inglesa, muchas de sus traducciones permiten que libros de autores europeos o norteamericanos lleguen a la gente. Esto creo que lo había dicho, no me acuerdo. Bueno, ¿en qué estábamos? Iba a decir algo y me olvidé. A ver, déjenme ver que se anoté que es. El tema de. Él decía: cada escritor es un traidor, porque como escritores siempre estamos copiando, sin darnos cuenta, frases o palabras que han dicho otros escritores antes que nosotros. Es decir, es como que siempre estamos robando frases de otros. Era también muy inconformista con su propia escritura. Es un hombre que no solo releyó los clásicos digo, le interesaba mucho, por ejemplo, la mitología griega, y los reescribe. Si ustedes miran La casa de Asterión, es una reescritura de el mito de Teseo. O si ustedes miran el cuento El Fin o el cuento Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, son reescrituras de Martín Fierro, o textos que están en intertextualidad, o sea, releyó mucho los textos clásicos y escribió textos sobre esos textos. Por ejemplo, con El Fin, esto que decíamos de pensar un final diferente para Martín Fierro. O Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, pensar por qué Cruz toma esa decisión de apoyar a Martín Fierro y convertirse en un perseguido. Pero además de esto, de esta relectura permanente y intertextualidad con los clásicos, también releyó y reescribió permanentemente su propia obra. Uno puede encontrar un cuento de Borges de la década del 40, y en la década del 60 lo reescribió y en la del 70 lo volvió a reescribir, y no es el mismo cuento, es un cuento que tiene variantes, porque era muy, muy perfeccionista, además una larga carrera como escritor. Entonces reescribía permanentemente también sus propios textos. ¿Qué otra cosita? El tema de la mujer y el amor. En Borges, tanto el amor como la mujer aparecen muy desdibujados, muy desdibujados. Ni hablar de la sexualidad, directamente lo sexual. Fíjense, cuando ustedes lean Emma Suns, en un cuento como Emma Suns, en realidad cuando aparece o se hace referencia a una relación sexual, es una relación que ella tiene, o sea, no hay amor, no hay pasión
en eso, sino que es una relación que ella tiene con un marinero que lo busca inclusive que no sea atractivo, que no, porque no, para ella no significa nada, simplemente es un peón en su venganza. Ella necesitaba fingir en el final de la historia que Aaron Lowenthal la había violado y por eso lo había matado, para poder vengar a su padre. Entonces, obligadamente va al puerto y busca a un marinero cualquiera y tiene relaciones con ese marinero simplemente para cumplir con su venganza y para que le crean, digamos, de que no fue un asesinato, sino que fue una muerte en defensa propia. O si ustedes leen La intrusa, que es otro cuento que yo les di, van a ver que la mujer está vista como un objeto, como una posesión del hombre, como algo que se usa y se descarta. Pero en general en la literatura de Borges es muy fuerte son muy fuertes los personajes masculinos. ¿Qué más iba a decir que me olvidé? ¿Qué nos quedaba por ahí? Bueno, el tema de la estructura circular es otra temática que aparece, el mandala relacionado con el infinito. Otra temática es el tema del suicidio. Ahí en ese, en ese tema también disentía con Borges, con Sábato, él se peleaba mucho con Sábato. Por ejemplo, hay un texto que se llama Diálogo sobre un diálogo, en el que Borges dice que en un bar estaba un hombre llorando y quejándose y diciendo que se iba a matar, que no pasaba de ese día, que se mataba porque su vida, porque no daba más, qué sé yo. Y otro al lado lo escuchaba calladito. Y entonces en un momento le dice, pero usted se complica mucho, dice, matarse no es tan complicado, matarse es mucho más fácil, saca un arma y se pega un tiro. Y él consideraba, Borges consideraba el suicidio como un acto de valentía, de coraje. A diferencia de Sábato que decía el que se suicida es un cobarde, porque se suicida porque no quiere seguir sufriendo y no le importa nada de los demás, de los que quedan, digamos. Y Borges decía, no, el suicidio es un acto de valentía, un poco pensando en los suicidios de los samuráis, hay que ser muy valiente para quitarse la vida. Bueno, estas cuestiones. El tema del amor, acá hay un poema, porque él, yo les decía, estuvo enamorado de joven de una mujer, Estela Canto, que no lo, o sea, que no lo quiso, digamos, como pareja. Y hay uno de los poemas que yo les dejé, que se llama 1964, que dice: ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna en los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado. Crisis de soledad, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós a las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido. Nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. O sea, evidentemente sí sufrió por amor. Y bueno, esta poesía lo manifiesta, si bien es muy poco lo que hay escrito de Borges relacionado con el amor, manifiesta el dolor de un amor perdido. Bueno, ¿qué otra cosita de Borges que no charlamos? Bueno, esto lo vimos todo. Bueno, creo que habíamos hablado también de que para Borges no es dado ni a usar muchos adjetivos, ni a describir demasiado a sus personajes. Siempre nos quedan preguntas abiertas sobre los personajes de Borges. Uno siempre se queda haciendo preguntas: ¿por qué actuó así? ¿Por qué dijo eso? Porque él no te cuenta demasiado. Es decir, le da mucha importancia al argumento, a la trama. Tiene tramas magistrales Borges.
pero es una literatura muy parca, este, en cuanto a descripciones de personajes y demás. Y otra cosita, espérenme que chusmeo porque no quiero volver a repetirles cosas que ya les dije, chicos. A ver. Bueno, de su postura de derecha hablamos. Bueno, Borges tiene frases que yo algunas veces les he dicho también, esta cuestión de la lectura, de que nadie tiene la obligación de leer un libro que no le gusta. Y si un libro no le gusta, déjelo, no lo lea. No se obliga a leer algo que no le gusta. A lo mejor ese libro no ha sido escrito para usted hoy. A lo mejor lo lee en 10 años y le encanta, pero hoy no. Entonces, esta cuestión de leer por el placer de la lectura, ¿qué otra cosita? Bueno, y más o menos creo que hasta ahí, las otras cuestiones las habíamos charlado, sí, las otras temáticas las habíamos charlado. Bueno, espero que este final sobre Borges les sirva. Y bueno, y les ayude a terminar el trabajo. Un beso grande, nos vemos la semana que viene.